Cristianos con una nueva identidad. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, la segunda parte del versículo 17 que dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El Señor promete a los hermanos de Pérgamo una piedrecita blanca y un nombre nuevo. El blanco es color de la pureza, y lo nuevo se refiere a algo totalmente renovado, ya no terrenal, ya no corruptible, sino algo inmortal. El sumo sacerdote usaba el urín, una especie de piedra que contenía un nombre que solo él conocía. Se piensa que se encontraba escrito en ella el nombre eterno de Dios, Jehová. Esta era la piedra que consultaba el sumo sacerdote, tal como Dios mismo había ordenado. Cuando él necesitaba o el sacerdote necesitaba saber cuál era la voluntad de Dios en una situación dada. El nombre nuevo que se menciona aquí está relacionado al nombre de Cristo. En Apocalipsis 3:12 leemos: y mi nombre nuevo. El Señor recuerda a los hermanos de Pérgamo que no necesitaban de un amuleto como resguardo, tal como lo utilizaban supersticiosamente los paganos. Bueno, eso es algo que todavía se utiliza en el día de hoy. Así que la alusión a esta piedrecita blanca con un nombre nuevo inscrito habla de que los creyentes cuentan con el favor de Dios por la fe en Jesucristo y no necesitan nada más. Porque solo Jesucristo es la persona que nos puede otorgar, que nos puede dar la seguridad de la vida eterna. Veamos qué implica la nueva identidad del cristiano. En primer lugar, la nueva identidad del cristiano es producto de la adopción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adopción? Bueno, la adopción en sí es una doctrina cristiana que enseña la manera como las personas pueden llegar a ser hijos de Dios. Dios es el Padre de todas las cosas creadas en sentido general, incluyendo los seres humanos. Pero ese es un derecho que Dios tiene por ser el creador. Eso no significa que automáticamente todos los seres humanos son hijos de Dios. Bueno, en el principio sí. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estos eran hijos de Dios en los términos de una relación espiritual perfecta. Pero sucede que pasó algo, y es que ocurrió el pecado. Y lamentablemente este privilegio les fue quitado. Sin embargo, Dios hace posible que los seres humanos caídos por causa del pecado puedan restablecer su relación de paternidad con Él. Y esto se ha hecho posible por la gracia que le es otorgada a cada individuo que manifiesta fe en Jesucristo y en su obra redentora. Fíjese que por el acto sacrificial de Jesucristo que un ser humano puede pasar a ser hecho hijo de Dios. Tal y como lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, que dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 se está refiriendo a Jesucristo. Esto entonces es lo que se conoce como la adopción. Cosa esta que favorece solamente a los que creen en Jesucristo. De modo que en este sentido no todos somos hijos de Dios, sino únicamente aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan a Cristo. Como dice la Escritura: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, dice la Escritura, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5. En esta adopción está implicada una nueva relación con Dios. El creyente pasa a formar parte de la familia de Dios, de tal manera que ahora puede llamarle a Dios Padre. Fíjese cómo lo dice la Biblia, pues
No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Así que el creyente tiene el privilegio de comunicarse con Dios por medio de la oración. Y tiene la certeza de que Dios le escucha y de que responderá a sus peticiones de forma oportuna. Bueno, de hecho, la oración es un recurso proporcionado por Dios para el creyente, que va a estar vigente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que al mismo tiempo esta adopción implica que el creyente goza de una relación de fraternidad cristiana, compartiendo esta bendición con sus hermanos y hermanas que forman parte de la comunidad de la fe en Cristo, donde se manifiesta el amor y el apoyo mutuos en una comunión armoniosa y saludable. Esto es lo que ocurre en el seno de la iglesia. Y para el efectivo desarrollo de esta nueva relación en la familia cristiana, Dios ha proporcionado al creyente capacidades y habilidades especiales. Nos estamos refiriendo a los dones espirituales. Los dones espirituales constituyen herramientas importantes en el ejercicio de la fe que juegan un papel trascendental en el crecimiento tanto personal de cada cristiano como en la vida comunitaria de la iglesia. Para la edificación de la iglesia son los dones. En segundo lugar, la nueva identidad del cristiano implica una renovación de vida. Para que se pueda producir la adopción, necesariamente el creyente tiene que haber sido perdonado de sus pecados. Y esto se conoce como la justificación, que es obrada por la muerte y resurrección de Cristo. Pero al mismo tiempo ocurre algo que es muy extraordinario, la redención de la esclavitud del pecado, que es lo que separa al hombre de Dios. El pecado, ¿verdad?, separa al hombre de Dios. Sin esa condición de redención no sería posible la adopción. Recordemos que en la conversación de Jesús con Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo que él necesita nacer de nuevo. Le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Así que el nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza, una nueva posición delante de Dios. Así el ser humano pasa a ser, de un hombre natural, pasa a ser un hombre espiritual. Y como producto de esta nueva vida en Cristo, el creyente pasa a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea que pasa a tener derecho a todas las promesas y bendiciones de Dios. Esto incluye, por supuesto, la vida eterna y la comunión perfecta con Dios en su reino, dice la Escritura. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Pero todavía mucho más. Este nuevo nacimiento lleva implicado el hecho de que los creyentes adoptados experimentan una transformación espiritual. No solamente ahora son hijos de Dios de forma legal, sino que reciben el Espíritu Santo, el cual los va transformando cada día a la imagen de Cristo. Dice la Escritura, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Así que es por el poder del Espíritu Santo que una persona puede vivir la vida cristiana, que un creyente puede vivir la vida cristiana. Y la piedrecita blanca que el Señor promete a la iglesia de Pérgamo y por ende a cada cristiano es símbolo de la pureza de la vida, como ya hemos dicho. Con el acto de salvación de Cristo toda mancha es borrada. No queda nada que incrimine al creyente.
Y entonces se inicia un proceso de transformación total hasta llegar a la glorificación, que constituye el blindaje contra el pecado. Y esto es algo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo con la resurrección y la transformación de la vida. Mientras tanto, en esta vida, el cristiano necesita dar muestras del cambio que se ha operado en su vida, manifestando un carácter diferente al que tenía antes de conocer a Cristo. Así que es necesario que haya una determinación de abandonar todas aquellas cosas que caracterizaban al hombre viejo para dar paso a las cualidades del hombre nuevo, que se empieza a forjar en la nueva vida. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Colosenses 3, 5 al 7. Finalmente, la nueva identidad del cristiano garantiza su salvación. La salvación del hombre es un asunto que depende únicamente de Dios. Es una cuestión que ha sido diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Como puede ver, todo el proceso de esta gestión salvadora es un asunto que es competencia exclusiva de Dios. Una vez que cualquier ser humano entra en este ámbito de la gracia impartida por medio de Jesucristo, entonces está gozando de los eternos beneficios puestos por Dios en favor de todo imputado que se ha arrepentido y convertido de manera genuina. Es bueno estar claros que es la conversión genuina la que hace posible que esa gracia se haga efectiva y obre la salvación eterna. Pero es claro que no depende de los méritos propios que cualquier ser humano pudiera exhibir, sino que depende únicamente de la voluntad perfecta y eterna de Dios. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Dios ha diseñado la salvación para todo ser humano, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Juan 3:16. Pero los beneficiarios de esa salvación son aquellos entonces que depositan fe en Jesucristo, como dice Juan 1:12. El Señor Jesucristo, refiriéndose a la seguridad de la salvación, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. Note usted lo que el Señor dice, que nadie las puede arrebatar de su mano ni de la mano de su Padre. Si una persona recibe la vida eterna por creer en Jesús, ¿cómo puede ser posible que se pueda perder? Este pasaje de la Biblia basta y sobra para estar confiados en la seguridad de la salvación como una obra exclusiva de Dios. El problema reside en el hecho de que toda vez que nosotros pensamos en la salvación como algo en lo que nosotros tenemos algo que ver, surgirá la incertidumbre. Pues nosotros, los seres humanos, no podemos garantizar algo que está totalmente fuera de nuestro alcance. Una cosa tan maravillosa
como la salvación. Fíjese, solamente el término salvación implica una seguridad y una confianza que no admite riesgos. Si existiera algún peligro de perderse, entonces no sería salvación y no sería algo de Dios. El que está en las manos de Dios está seguro. No tiene que temer a nada ni nadie. Dice la Escritura, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39. Que Dios te bendiga.